La carta llegó a mi apartamento de Roma, sellada con la insignia papal. Un mensajero del Vaticano me la había entregado directamente, no a través del servicio postal. La carta tenía el lenguaje formal de la Iglesia, pero el trasfondo era claro. No era una petición, sino una orden. Me habían seleccionado para una misión especial que requería mis conocimientos de biología y que debía ser confidencial a toda costa. Por aquel entonces, trabajaba como profesor de biología en la Universidad de La Sapienza, especializado en la evolución de los reptiles. Mi carrera era relativamente discreta y, aunque gozaba de respeto en los círculos académicos, no había nada en mí que mereciera la atención de las altas esferas del Vaticano. Entonces, ¿por qué me eligieron? La pregunta me corroía mientras miraba el pergamino sellado. Siempre me había considerado un hombre de fe, pero sabía que el Vaticano era algo más que el centro espiritual de la Iglesia Católica. También era un centro de poder político, lleno de secretos e intrigas. Esta invitación, o más bien demanda, tenía implicaciones que no podía comprender del todo, pero me sentía en el deber de cumplirla. Si el Vaticano necesitaba mis conocimientos, quizá tuviera algo que ver con un reciente descubrimiento arqueológico. Tal vez habían desenterrado restos antiguos de alguna especie rara bajo la Basílica de San Pedro, algo que la Iglesia no quería hacer público todavía. Llegué a las puertas del Vaticano al día siguiente, recibido por un estoico guardia suizo, que me guió por las sinuosas callejuelas y los grandes patios hasta que llegamos a un edificio que nunca había visto antes. No era uno de los famosos monumentos a los que acuden turistas y peregrinos. Era una estructura aislada, escondida tras altos muros de piedra, aparentemente olvidada por el tiempo. Dentro me esperaba un hombre llamado Padre Vincenzo. Era alto, delgado y de rasgos afilados que le daban un aspecto sacerdotal y depredador a la vez. No era el rostro cálido y amable que uno espera del clero. «Profesor Caruso», me saludó el padre Vincenzo en un tono carente de calidez. «Gracias por venir. Sus conocimientos de biología son necesarios para un proyecto de suma importancia para la Iglesia». Me senté, sintiendo que el peso de la situación se intensificaba. «¿Qué tipo de proyecto?». El padre Vincenzo vaciló, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Lo que voy a contarle no debe salir de esta habitación. El Vaticano ha estado en posesión de ciertas anomalías. Hemos encontrado una especie que creemos que podría amenazar el orden natural. Estas criaturas, o entidades, poseen características que van más allá de lo que conocemos sobre los reptiles». Parpadeé, intentando dar sentido a sus palabras. «¿Está sugiriendo que hay especies desconocidas de reptiles dentro del Vaticano?». «No solo en el Vaticano, profesor, debajo de él». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando la críptica explicación del padre Vincenzo profundizó el misterio. Explicó que el Vaticano había sido durante mucho tiempo el custodio de estas criaturas, seres que no eran de este tiempo, posiblemente no de este mundo. Habían sido descubiertos en excavaciones realizadas siglos atrás y se creía que guardaban relación con antiguos mitos de dioses, reptiles y demonios. La Iglesia lo había mantenido en secreto durante siglos, vigilando y experimentando con estas criaturas para conocer sus orígenes, sus capacidades y si suponían una amenaza para la humanidad. Mi mente se agitó mientras hablaba. ¿Qué era aquello? ¿Una conspiración salvaje o había algo más oscuro en juego? Había estudiado reptiles toda mi vida y nunca me había encontrado con nada que se pareciera remotamente a lo que describía el padre Vincenzo. Sin embargo, algo en su tono, la gravedad con la que hablaba, me hizo creer que no se trataba de un invento. «Tendrás acceso a nuestras instalaciones de investigación», continuó el padre Vincenzo. «Su tarea es estudiar a estas criaturas con más detalle, su biología, su inteligencia potencial y, lo más importante, si pueden ser controladas». «¿Controlarlas?», repetí, con la voz espesa por la incredulidad. «Sí», dijo, inclinándose hacia adelante.
La Iglesia cree que estas criaturas pueden tener la capacidad de influir en el comportamiento humano. Algunos miembros del clero sospechan que poseen una influencia psíquica, un antiguo poder que podría doblegar la mente de los hombres. Me quedé sentado, abrumado por el peso de sus palabras. Esto iba mucho más allá de todo lo que había estudiado. No solo se me pedía que estudiara reptiles, sino que me adentrara en un mundo potencialmente peligroso y secreto que podría dar al traste con todo lo que creía saber. «Necesitamos su ayuda, profesor», dijo el padre Vincenzo en voz baja. «No podemos permitirnos que esto salga a la luz, por el bien de la Iglesia y por el bien de la humanidad». No tuve más remedio que aceptar. A la mañana siguiente, me escoltaron a las instalaciones subterráneas. El padre Vincenzo no habló mucho mientras descendíamos por un laberinto de escaleras y túneles largos y estrechos que parecían adentrarse en la tierra más de lo que yo había previsto. El aire se volvió frío y las paredes de piedra se humedecieron, creando una atmósfera opresiva. Mi inquietud aumentaba a cada paso. Fuera lo que fuese lo que estaba a punto de ver, sabía que estaba muy lejos de cualquier empresa científica que hubiera emprendido antes. Llegamos a una gran puerta de acero que el padre Vincenzo abrió con una serie de códigos y un escáner de huellas dactilares. La pesada puerta gimió al abrirse, revelando un pasillo estéril bordeado de luces brillantes. El contraste con los antiguos pasillos que acabábamos de atravesar era asombroso. La tecnología moderna se encontraba con los viejos huesos del Vaticano en este lugar secreto. A medida que nos adentrábamos en las instalaciones, el olor clínico de los antisépticos llenaba el aire. El padre Vincenzo me condujo a una sala con gruesas paredes de cristal como una cámara de observación. Al otro lado lo vi, una criatura reptiliana distinta a todo lo que había estudiado. Medía 1,5 metros, con escamas que brillaban en tonos verdes y negros, como una serpiente envuelta en sombras. Pero lo que más me inquietó fueron sus ojos, grandes, casi humanos en su inteligencia y completamente negros, que reflejaban las tenues luces de la habitación. «Este es el sujeto 14», dijo el padre Vincenzo, de pie a mi lado, mientras mirábamos a través del cristal. Fue descubierto hace casi 300 años en una catacumba bajo el Vaticano. Al principio pensamos que era una reliquia conservada, pero no estaba muerta. Estaba en éxtasis. Me quedé mirando a la criatura, fascinado y horrorizado a la vez. Se movía de forma serpenteante, pero con una gracia y precisión que parecían casi deliberadas. Su lengua bífida entraba y salía, saboreando el aire. Las escamas que rodeaban su cabeza eran más pronunciadas, casi formando una estructura similar a una corona, lo que le daba un aspecto regio e inquietante. «¿Cuántas de estas criaturas hay?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Hay al menos una docena en estas instalaciones», respondió el padre Vincenzo, «y más en éxtasis, esperando las condiciones adecuadas para despertar. Tenemos razones para creer que las civilizaciones antiguas los veneraban como dioses, o quizá como demonios. Su influencia en la cultura humana se remonta más atrás de lo que imaginábamos». Hizo una breve pausa para asimilar la gravedad de sus palabras. «Este», señaló al sujeto 14, «es uno de los especímenes más agresivos. Llevamos décadas estudiándolo, intentando comprender su biología y su relación con los demás. Lo hemos visto mostrar comportamientos que sugieren inteligencia, tal vez incluso comunicación con los otros». «¿Comunicación?», resoné, con mi mente científica intentando comprender las implicaciones. «Sí», dijo el padre Vincenzo, «pero no de una forma que podamos entender. Hemos detectado sonidos de baja frecuencia, casi como vibraciones, que parecen pasar entre las criaturas. A veces, parece como si estuvieran planeando algo, aunque no tenemos pruebas de qué». Seguí estudiando al sujeto 14, observando su musculatura y la forma en que sus garras se flexionaban contra el suelo. No era un reptil corriente. Tenía un aire de determinación, un nivel de sensibilidad que no podía negar.
Sin embargo, había algo más bajo la superficie, algo oscuro e insondable. Estas criaturas, empecé lentamente, son antiguas, ¿no? ¿Más antiguas que la humanidad? El padre Vincenzo asintió. Creemos que son anteriores a la historia. Es posible que formaran parte de la Tierra mucho antes de que los humanos la pisaran. El Vaticano tiene registros, viejos textos fragmentados, que hablan de seres reptiles que una vez gobernaron la Tierra. La Iglesia se ha encargado de mantenerlos ocultos, de controlarlos, de asegurarse de que no vuelvan a surgir. Sentí un escalofrío. No se trataba de un proyecto de investigación cualquiera. Me estaban pidiendo que participara en algo mucho más peligroso y secreto de lo que había imaginado. El Vaticano llevaba siglos experimentando con estas criaturas, tratando de desvelar sus secretos, y ahora querían que yo les ayudara. ¿Qué quieren exactamente de mí?, pregunté con la voz más serena de lo que sentía. El padre Vincenzo se volvió hacia mí, con expresión dura y decidida. Necesitamos saber cómo se comunican, cómo planean y si suponen una amenaza para nosotros. Lo hemos intentado todo. Pruebas biológicas, psicológicas, incluso intentos de exorcismo. Pero seguimos sin saber nada. Usted tiene una nueva perspectiva, profesor. Necesitamos que encuentre respuestas. Dudé. El peso de la responsabilidad era abrumador. Estas criaturas, fueran lo que fueran, podían cambiar todo lo que sabíamos sobre la vida en la Tierra. Y si el padre Vincenzo tenía razón, si estaban planeando algo, entonces lo que estaba en juego era aún mayor de lo que yo había previsto. Haré lo que pueda, dije finalmente, con voz firme. Pero necesito pleno acceso a todo, a su investigación, a sus instalaciones y a estas criaturas. El padre Vincenzo asintió. Tendrá todo lo que necesite, pero recuerde, profesor, que este es un secreto que debe guardarse a toda costa. Si el mundo supiera lo que hay enterrado bajo el Vaticano, cundiría el pánico, el caos. La Iglesia ha logrado mantener esto oculto durante siglos. Tenemos la intención de mantenerlo así. Cuando salí de la cámara de observación, el peso de la tarea que tenía por delante me oprimía como un tornillo de banco. Ahora formaba parte de algo mucho más grande que yo, algo antiguo y aterrador, y en el fondo sabía que las respuestas que buscaba podrían no ser las que quería encontrar. Los días siguientes fueron un torbellino de investigación y observación. Me dieron acceso a los archivos secretos del Vaticano, donde encontré manuscritos antiguos, pergaminos y textos escritos en lenguas olvidadas hace mucho tiempo. Los registros hablaban de dioses serpiente, adorados en cultos secretos, de sacrificios realizados para apaciguar a estos seres a cambio de conocimiento y poder. Estos documentos eran fragmentos, piezas de un rompecabezas mucho mayor, pero todos apuntaban a la misma inquietante verdad. Las criaturas que estaba estudiando no eran simples animales, sino algo mucho más antiguo, quizá incluso sintiente. En las instalaciones pasé horas estudiando de cerca a las criaturas, documentando su comportamiento, sus movimientos y sus interacciones entre sí. Cada reptil, aunque de forma similar, tenía características físicas distintas. Algunos eran más grandes y agresivos, mientras que otros eran más pequeños pero mostraban una extraña inteligencia difícil de cuantificar. El sujeto 14, el más agresivo de todos, seguía cautivándome y aterrorizándome a partes iguales. Sus ojos me seguían cada vez que entraba en la habitación, como si entendiera más de lo que yo podía comprender. Había una extraña intensidad detrás de esos ojos negros y reflectantes, una inteligencia que parecía demasiado humana. Cada vez que cambiaba de peso, las escamas de su cuerpo brillaban como una mancha de aceite, y su lengua bífida entraba y salía, saboreando el aire. Llevé un diario detallado de todo lo que observaba, anotando la respuesta de las criaturas a diversos estímulos, sus patrones de movimiento y las vibraciones de baja frecuencia que había mencionado el padre Vincenzo. Preparé un equipo para grabar estos sonidos, con la esperanza de descifrar su significado,
pero las vibraciones parecían demasiado complejas, demasiado ajenas a nuestra comprensión de la comunicación. Cuanto más tiempo pasaba en las instalaciones, más sentía el peso del secreto secular del Vaticano presionándome. El deseo de la Iglesia de mantener ocultas a estas criaturas, de controlarlas, parecía más un acto de miedo que un acto de protección. Estos seres, fueran lo que fueran, estaban más allá de la comprensión humana, y el Vaticano estaba aterrorizado por lo que pudiera ocurrir si alguna vez salían a la luz. Una noche, después de horas de estudio, me senté solo en mi despacho improvisado en las profundidades de las instalaciones. La tenue luz de mi lámpara de escritorio proyectaba largas sombras sobre la habitación, y el aire estaba cargado de un olor estéril a antiséptico. Estaba revisando un manuscrito especialmente críptico que hablaba del regreso de los gobernantes de la Tierra, cuando oí un golpeteo suave y rítmico procedente del pasillo que había fuera de mi despacho. Al principio, pensé que era uno de los guardias o investigadores que pasaban por allí, pero a medida que el sonido se hacía más fuerte, me di cuenta de que no eran pasos. Eran demasiado pausados, demasiado lentos. Me puse en pie, con el corazón acelerado, y caminé hacia la puerta, abriéndola con cautela. El pasillo estaba vacío. Las luces proyectaban un resplandor estéril sobre el suelo pulido. Pero el golpeteo persistía, cada vez más fuerte, más insistente. Lo seguí y mis pasos resonaron en el pasillo. Al doblar una esquina, el sonido cesó bruscamente. Me encontré ante una puerta en la que no había reparado antes. No estaba marcada, era sencilla, pero había algo que no encajaba, como si no perteneciera a la instalación. La curiosidad y una sensación de temor se enfrentaban en mi interior, pero ya no podía dar marcha atrás. Tenía que saber qué había detrás de aquella puerta. Alargué la mano, que temblaba ligeramente, y giré el pomo. La puerta se abrió con un chirrido y reveló una escalera que conducía aún más abajo. El aire era más frío, más opresivo. Bajé despacio, con la mente llena de preguntas. ¿A dónde conducía esta escalera? ¿Por qué estaba escondida? ¿Qué secretos escondía? Al final de la escalera, me encontré en una habitación pequeña y poco iluminada. No había ventanas ni señales de vida, solo un conjunto de máquinas y equipos de monitorización. Y en el centro de la sala, tendido sobre una mesa de acero, había algo que me heló la sangre. Era un reptil, pero no como los que había visto antes. Era más grande, de casi 2 metros de largo, con escamas que brillaban débilmente en la penumbra. Tenía el cuerpo cubierto de extrañas e intrincadas marcas, símbolos que casi parecían escritos. Tenía los ojos cerrados, pero su pecho subía y bajaba con respiraciones lentas y pausadas. No estaba muerto, estaba durmiendo. Me acerqué, con la respiración entrecortada. Esta criatura era diferente. Tenía algo casi majestuoso, y las marcas de su cuerpo no eran naturales. Eran demasiado precisas, demasiado deliberadas. Alguien o algo había marcado a esta criatura. Extendí la mano por encima del cuerpo de la criatura y de repente sus ojos se abrieron de golpe. Retrocedí a trompicones, con el corazón latiéndome con fuerza. La criatura no se movió, pero sus ojos negros y reflectantes se clavaron en los míos, y por un momento sentí una extraña conexión, como si intentara comunicarse conmigo. Pero la conexión fue breve, y antes de que pudiera procesar lo sucedido, los ojos de la criatura volvieron a cerrarse y su respiración recuperó su ritmo pausado. Retrocedí lentamente, con la mente en blanco. Aquella criatura, fuera lo que fuese, no era un espécimen más. Era algo más, algo antiguo, algo poderoso. Salí de la habitación aturdida, con los pensamientos desbocados. El Vaticano había estado ocultando estas criaturas durante siglos. ¿Pero por qué? ¿De qué tenían miedo? Y lo más importante, ¿qué estaban planeando? Apenas dormí aquella noche. Mi mente estaba consumida por lo que había visto. El reptil con las extrañas marcas,
la habitación oculta bajo las instalaciones y la inquietante mirada casi sensible de la criatura. Sabía que no podía dejar pasar este descubrimiento sin examinarlo, pero también sabía que tenía que tener cuidado. El padre Vincenzo y los demás vigilaban todos mis movimientos, y cualquier paso en falso podría provocar mi expulsión, o algo peor. Al día siguiente, volví a mis obligaciones, fingiendo que nada había cambiado. Pero por dentro me bullían las preguntas. ¿Quién había colocado aquel reptil en la sala oculta? ¿Por qué lo mantenían sedado y aislado de los demás especímenes? Y lo más inquietante de todo, ¿qué significaban aquellas extrañas marcas? Tenía que investigar más a fondo, pero necesitaba ayuda. Aquella tarde, busqué a una de las pocas personas en las que confiaba dentro de las instalaciones, la doctora Elena Rossi. Era una brillante bióloga con años de experiencia en genética reptiliana, y aunque era profundamente leal al Vaticano, siempre había percibido cierto escepticismo en ella, una naturaleza cuestionadora que podría convertirla en una aliada. La encontré en el laboratorio, analizando muestras al microscopio. Levantó la vista cuando entré, con un atisbo de curiosidad en los ojos. «Necesito tu ayuda, Elena», le dije, manteniendo la voz baja. «Hay algo que he encontrado, algo que no puedo explicar». Ella enarcó una ceja, pero no me desestimó. «¿De qué estás hablando?» Miré a mi alrededor para asegurarme de que estábamos solos. «Anoche encontré una sala oculta bajo las instalaciones. Allí hay una criatura diferente a las demás. Tiene marcas, símbolos grabados en sus escamas, y está viva». La expresión de Elena se endureció. «¿Bajaste allí? ¿Sin autorización?» «Tuve que hacerlo», insistí. «Algo en este lugar no cuadra, Elena. El Vaticano esconde algo más que reptiles. Creo que llevan años experimentando con ellos, y esta criatura, sea lo que sea, es la clave para entender lo que realmente está pasando». Me miró fijamente durante un largo momento, con la mente claramente acelerada. Finalmente, suspiró y se reclinó en la silla. «Te das cuenta de que esto es peligroso, ¿verdad? Si el padre Vincenzo se entera...» «Conozco los riesgos», la interrumpí. «Pero no podemos ignorarlo. Si no descubrimos la verdad, ¿quién lo hará?» Elena dudó, luego asintió lentamente. «De acuerdo, os ayudaré. Pero tenemos que tener cuidado. Si alguien nos pilla...» «No lo harán», prometí. «Seremos discretos». Esa noche, Elena y yo volvimos a la habitación oculta. Le mostré la criatura, su enorme forma dormida aún envuelta en el inquietante resplandor de las tenues luces. Examinó las marcas de su cuerpo y frunció el ceño, concentrada. «Estos símbolos», murmuró, recorriendo las escamas con los dedos. «No son aleatorios, parecen glifos, escritura antigua, tal vez». Asentí con la cabeza. Pensé lo mismo. ¿Pero qué significan? Elena negó con la cabeza. «No lo sé, pero esta criatura no es un reptil cualquiera. Ha sido alterada. Genéticamente, tal vez incluso espiritualmente. El Vaticano debe haberle hecho algo. O tal vez están tratando de evitar que les haga algo a ellos», sugerí, mi voz apenas un susurro. Mientras estudiábamos a la criatura, no podía evitar la sensación de que nos estaban observando. El aire frío y estéril de las instalaciones parecía oprimirme, y cada sombra parecía esconder algo siniestro. Nos estábamos aventurando en territorio peligroso, y no me cabía duda de que si el padre Vincenzo descubría lo que estábamos haciendo, habría graves consecuencias. Tras horas examinando a la criatura y recopilando todos los datos que pudimos, Elena y yo volvimos al laboratorio. Pasamos los días siguientes analizando la información, pero cuanto más descubríamos, más preguntas surgían. Los glifos del cuerpo de la criatura parecían formar parte de una antigua escritura que no se había visto en miles de años. Estaba relacionada con las leyendas de los dioses serpiente, seres venerados por civilizaciones antiguas que creían que estas criaturas guardaban los secretos de la vida y la muerte. Al profundizar en la investigación,
descubrimos referencias a una orden olvidada dentro del Vaticano, una secta secreta que había existido durante siglos, dedicada a estudiar y controlar a estos seres reptiles. La misión de la orden era sencilla: aprovechar el poder de estas criaturas en beneficio de la Iglesia, manteniendo su existencia oculta al mundo. Pero algo había salido mal. Los experimentos se habían vuelto cada vez más peligrosos y la orden se había visto obligada a abandonar su trabajo, encerrando a las criaturas en las profundidades del Vaticano. Pero no todas habían sido destruidas. Algunas, como la criatura que habíamos encontrado, habían sobrevivido, esperando, observando y tal vez planeando. Elena y yo estábamos sobre nuestras cabezas. Habíamos descubierto un secreto tan vasto, tan aterrador, que amenazaba con desentrañar todo lo que sabíamos sobre el Vaticano, la Iglesia y el mundo mismo. Pero no podíamos detenernos ahora. Teníamos que llevar esto hasta el final, costara lo que costara. Con el paso de los días, Elena y yo trabajamos sin descanso para descubrir más cosas sobre la criatura y la antigua orden que había estado experimentando con ella. Encontramos viejos textos del Vaticano, enterrados en lo más profundo de los archivos, que detallaban cómo la Iglesia había estado realizando en secreto estos experimentos durante siglos, con la esperanza de desvelar el poder oculto de la criatura. Los textos describían cómo las criaturas habían sido adoradas en la antigüedad, veneradas como dioses que podían controlar la vida y la muerte. El objetivo del Vaticano había sido convertir este poder en un arma para reforzar la influencia de la Iglesia y mantener el control sobre las esferas espiritual y política del mundo. La criatura que habíamos encontrado era uno de los últimos experimentos supervivientes, mantenido vivo durante décadas en estado de suspensión. Los glifos de su cuerpo formaban parte de un antiguo ritual diseñado para mantenerla aletargada, impidiéndole desatar todo su poder. Pero ahora, algo estaba cambiando. La criatura estaba despertando. Al principio notamos señales sutiles: una sacudida de su cola, un parpadeo de movimiento bajo sus escamas. Luego, con el paso de los días, la respiración de la criatura se hizo más agitada y sus ojos, antes apagados y sin vida, empezaron a brillar con una luz tenue e inquietante. Era como si la criatura fuera consciente de nuestra presencia, como si nos estuviera estudiando. «Tenemos que detener esto», dijo Elena una noche, con la voz teñida de miedo. «Si se despierta del todo, no tenemos ni idea de lo que es capaz». Asentí, con la mente acelerada. «¿Pero cómo?» Los glifos debían mantenerlo dormido. Si se está liberando, significa que algo está interrumpiendo el ritual. Estudiamos detenidamente los textos, buscando cualquier pista, cualquier forma de evitar que la criatura despertara del todo. Pero cuanto más leíamos, más desesperada parecía la situación. Los rituales descritos en los textos eran antiguos y complejos, y requerían el conocimiento de lenguas y símbolos que se habían perdido en el tiempo. Y entonces, una noche, mientras estábamos inmersos en nuestra investigación, apareció el padre Vincenzo. «Habéis ido demasiado lejos», dijo, con voz fría y acusadora. «Os advertí que no os entrometierais». Elena y yo nos quedamos helados, con el corazón palpitante. El rostro de Vincenzo estaba ensombrecido, sus ojos brillaban con una mezcla de ira y miedo. «No entendéis a lo que os enfrentáis», continuó, acercándose. «La criatura no es solo una reliquia del pasado, es un arma que la Iglesia lleva siglos intentando controlar. Si despierta, traerá muerte y destrucción a una escala que ni siquiera puedes imaginar». Intentábamos detenerlo, dije, con la voz temblorosa. «No queríamos». «No deberíais haberos involucrado», interrumpió Vincenzo, alzando la voz. «La Iglesia ha mantenido este secreto durante siglos, por una buena razón. ¿Crees que puedes entrar aquí y descubrir la verdad sin consecuencias? No tienes ni idea de lo que está en juego». Antes de que pudiéramos responder, un sonido grave y gutural resonó en las instalaciones. Los tres nos giramos, con los ojos abiertos de horror. La criatura se estaba despertando. Su enorme cuerpo se movió
y sus escamas rechinaron contra el suelo de piedra cuando empezó a agitarse. Los glifos de su cuerpo brillaron un instante, luego parpadearon y se oscurecieron. Los ojos de la criatura se abrieron, brillando con una luz de otro mundo, y soltó un gruñido profundo y primitivo que hizo temblar las paredes. «Tenemos que salir de aquí», susurró Elena, con voz apenas audible. Vincenzo negó con la cabeza. «No podemos huir de esto. Es demasiado tarde». La criatura se levantó lentamente. Su enorme forma se alzaba sobre nosotros. Sus escamas brillaban en la penumbra y sus ojos se clavaron en nosotros con una inteligencia que me produjo escalofríos. No era una bestia descerebrada. Era sensible y estaba enfadada. Durante un breve instante, ninguno de nosotros se movió. Nos quedamos congelados, paralizados por el miedo. Entonces, con un rugido ensordecedor, la criatura se abalanzó sobre nosotros. Agarré a Elena del brazo y tiré de ella hacia la puerta. «¡Corred!». Corrimos por los oscuros pasillos de las instalaciones, con el sonido de la persecución de la criatura resonando detrás de nosotros. Sus garras rozaban el suelo de piedra y sus gruñidos se hacían más fuertes y furiosos a cada segundo que pasaba. Las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor mientras corríamos por el laberinto de pasillos, buscando cualquier salida. «¡Vincenzo!», Elena gritó. «¿Qué hacemos? ¿Cómo lo detenemos?». Vincenzo, que nos seguía de cerca, no contestó. En su lugar, sacó una llave pequeña y ornamentada de su bolsillo y la introdujo en una puerta oculta que no habíamos visto antes. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un estrecho pasadizo que se adentraba en los subterráneos del Vaticano. «Por aquí», ladró, y le seguimos sin vacilar. Avanzamos a trompicones por el oscuro pasadizo, mientras los rugidos de la criatura se hacían más débiles a nuestras espaldas. Vincenzo nos condujo más y más adentro en los laberínticos túneles, con su rostro de sombría determinación. Finalmente, llegamos a una cámara débilmente iluminada por antorchas parpadeantes. En el centro de la sala había un altar cubierto de antiguos símbolos y glifos similares a los del cuerpo de la criatura. «Aquí es», dijo Vincenzo, con voz baja y tensa. «Este es el lugar donde la criatura fue atada por primera vez. El ritual que la mantuvo dormida comenzó aquí. Si queremos detenerla, tenemos que volver a realizar el ritual». «Pero no sabemos cómo», dijo Elena, el pánico aumentando en su voz. «Los glifos, faltan la mitad de los textos. No sabemos lo que significan». «Lo sé», respondió Vincenzo. «Llevo años estudiándolos. No quería creer que llegaríamos a esto, pero puedo realizar el ritual. Es nuestra única oportunidad». No había tiempo para discutir. Vincenzo empezó a cantar en un lenguaje bajo y gutural, y su voz reverberó por toda la cámara. Elena y yo nos quedamos atrás, observando cómo dibujaba los glifos en el altar con un trozo de tiza. El aire de la sala se volvió denso y pesado, y pude sentir una extraña energía que se acumulaba a nuestro alrededor. Pero antes de que el ritual pudiera completarse, la criatura irrumpió en la cámara. Su enorme figura apenas cabía por la entrada. Sus ojos brillaban con una luz feroz y malévola, y lanzó un rugido que hizo temblar el suelo. «Elena, retrocede», grité, tirando de ella detrás de mí. Vincenzo seguía cantando, con voz cada vez más fuerte y frenética. La criatura se lanzó hacia él, pero una barrera invisible pareció detenerla en seco. El aire que rodeaba el altar brilló con una luz extraña, de otro mundo, y la criatura rugió de frustración, incapaz de alcanzarnos. Pero algo iba mal. La cara de Vincenzo estaba retorcida por el dolor, y la sangre empezaba a gotear de su nariz. El ritual le estaba pasando factura, y no estaba segura de que pudiera aguantar mucho más. «Elena», susurré, con voz temblorosa. «Tenemos que hacer algo». Ella asintió, con el rostro pálido y asustado. «Ya lo sé, ¿pero qué?». No tenía respuesta. Nos habíamos quedado sin opciones, sin tiempo. Justo cuando creía que toda esperanza estaba perdida, Vincenzo soltó un último cántico gutural. Los glifos del altar se iluminaron
y la criatura lanzó un rugido ensordecedor de agonía. Su enorme cuerpo se convulsionó y por un momento pensé que iba a atravesar la barrera. Pero entonces, con un último y estremecedor suspiro, la criatura se desplomó en el suelo, con el cuerpo flácido y quieto. La cámara quedó en silencio. La energía del aire se disipó y la tensión que nos había atenazado durante tanto tiempo desapareció. Apenas podía creerlo. La criatura estaba muerta. Vincenzo se desplomó en el suelo, con el cuerpo temblando de agotamiento. Goteaba sangre de la nariz y la boca, y su piel estaba pálida y húmeda. «Lo has conseguido», susurré, arrodillándome a su lado. «Lo detuviste». Me miró con los ojos llenos de dolor. «No ha terminado», susurró. «La iglesia, los experimentos, seguirán, nunca se detendrán». Sacudí la cabeza. «Nos aseguraremos de que lo hagan, lo sacaremos todo a la luz». Pero en el fondo sabía que tenía razón. Los secretos del Vaticano eran demasiado profundos, su poder demasiado vasto. Incluso con la criatura muerta, siempre habría más experimentos, más encubrimientos, más mentiras. Mientras ayudaba a Vincenzo a ponerse en pie y salíamos de la cámara, no podía evitar la sensación de que esto era solo el principio. Puede que la criatura haya sido detenida, pero la oscuridad que acecha bajo el Vaticano nunca será completamente vencida. Y mientras la Iglesia mantuviera sus secretos, el mundo nunca estaría realmente a salvo.